Se cumplen 60 años del asesinato de Kennedy y todavía hay debate sobre cómo fue que ocurrió. Y en este video, las 7 teorías conspirativas más importantes. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, uno de los sucesos más importantes y misteriosos de la historia. De hecho, fue tan importante para la sociedad norteamericana que engendró un montón de teorías conspirativas al respecto. Hoy vamos a ver las 7 principales. Como siempre, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría muchísimo que te suscribas apretando el botón que dice suscribirse, que para vos es simplemente un clic, es gratis y a nosotros no sabés lo que nos ayuda. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos un montón de cosas para contar. Estoy re serio, pero bueno, el tema amerita que estar re serio. Vamos. Muy bien, empecemos por el hecho mismo. El asesinato sucedió el viernes 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 del mediodía en Dallas, Texas, más específicamente mientras pasaba por la Plaza Dilley. Kennedy en ese momento tenía 46 años, era el presidente número 35 de Estados Unidos e iba en una limusina descapotable Lincoln Continental en una procesión presidencial cuando supuestamente el ex infante de la Marina Lee Harvey Oswald lo mató de 2 balazos, uno en la nuca y un segundo balazo fatal en la cabeza. Al lado iba su esposa Jacqueline y viajaba también el gobernador de Texas John Connally, que también fue herido en el incidente pero zafó, y su mujer Nellie. Kennedy fue declarado muerto en el Parkland Memorial Hospital aproximadamente media hora después de recibir el balazo fatal, y cerca de 1 hora después la policía de Dallas encontró y arrestó a Oswald. De hecho, primero encontraron la supuesta arma homicida, un fusil de cerrojo italiano Mannlicher Carcano, en una oficina del 6º piso del Texas School Book Depository, con una ventana perfectamente ubicada para la ocasión y 3 cartuchos vacíos, por lo que inicialmente se concluyó que se dispararon 3 tiros, pero solamente 2 le pegaron a Kennedy. Ese primer descubrimiento arrancó la cacería que terminó con el arresto de Oswald poco después, y por más que intentó zafar mintiendo hasta por los codos, la evidencia en su contra era bastante sólida. El rifle tenía sus huellas, lo compró con un seudónimo que Oswald utilizaba en una identificación falsa, y hasta apareció una foto de Oswald con ese mismo rifle en la mano. Así que claramente Lee Harvey Oswald estaba en el horno. Pero después la cosa se complicó más todavía porque el 24 de noviembre, o sea 2 días después, estaban transfiriendo a Oswald a la cárcel del condado, cuando antes de que lo suban al camión blindado y frente a las cámaras de televisión que estaban transmitiendo todo eso, Jack Ruby, el dueño de un negocio, de un boliche, un antro local, boliche no de bolas de boliche, sino boliche de tragos y noche, aparece entre la multitud con una 45 y le pega un tiro en el estómago. A Oswald lo llevan al Parkland Memorial Hospital, sí, al mismo que Kennedy, y es declarado muerto ahí mismo, en el mismo hospital que su víctima. A Ruby se lo llevan preso, lo condenan, apela y bla bla bla, y muere 5 años después también en el Parkland Memorial Hospital de una embolia pulmonar. Con Lee Harvey Oswald entonces fuera de la ecuación ya no hay juicio y la investigación queda truncada hasta que el nuevo presidente Lyndon Johnson, el vice de Kennedy, designa una comisión de investigación, hoy conocida como la Comisión Warren, como para darle un cierre al asunto, y estos tipos hacen un reporte de 888 páginas un año después. El veredicto final de esta comisión es que Lee Harvey Oswald actuó completamente solo. Y acá es donde se empiezan a asomar las teorías conspirativas que ya se venían cocinando en la sociedad norteamericana desde el evento mismo. No solo porque esto de que al asesino del presidente lo mate de la nada un don nadie justo antes del juicio era extremadamente sospechoso, sino porque también Kennedy era una figura muy importante para los norteamericanos. Fue un presidente joven, progresista, muy carismático, héroe de guerra, ganador del premio Pulitzer, le ganó a Nixon por poquito en las elecciones, asumió la presidencia en plena Guerra Fría, tuvo que manejar la crisis de los misiles cubanos que casi desata una guerra termonuclear global apocalíptica, apoyó el Civil Rights Movement, hizo el proyecto Apolo que terminó llevando al hombre a la luna. O sea, fue una de estas personas legendarias que asumió el puesto de hombre más poderoso del mundo, entre comillas, en un momento histórico clave. Y los norteamericanos no eran tibios respecto a Kennedy, o lo amaban o lo odiaban. La mayoría medio que lo amaba, pero no un porcentaje despreciable también lo detestaba. Cuestión que entonces a mediados de los 60 empiezan a aparecer un montón de libros y de piezas periodísticas analizando el reporte de la Comisión Warren. Hoy vamos a comenzar nuestra reunión con un versículo del libro Warren tiene todas las respuestas.
y planteando estos libros, estas piezas periodísticas, teorías alternativas, entre comillas, o mínimo sembrando la duda. De hecho, las encuestas decían que más de la mitad de los adultos norteamericanos estaban convencidos de que Oswald no actuó solo y le adjudicaban el asesinato a diferentes organizaciones, personas, entidades. Ahora vamos a ver un poco que de eso va este video. Pero obviamente la historia no termina acá. 12 años después, en 1976, el gobierno de los Estados Unidos crea el United States House Select Committee on Assassinations, que revisa el reporte de la Comisión Warren y que acuerda en la mayoría de lo que ese reporte contiene, incluyendo la culpabilidad de Oswald, pero sabían de que el ruido de los disparos quedó grabado en la radio de un policía. Entonces investigan ese audio, lo someten a varias pruebas y descubren que hubo por lo menos 4 disparos en vez de 3 y que no todos provinieron del 6º piso del edificio en donde estaba Oswald, que estaba detrás del auto de Kennedy, ese edificio, sino que se produjeron también desde una lomadita que estaba delante del auto, y así es como nace la famosa teoría del segundo tirador, que rompe con el veredicto de la Comisión Warren de que Oswald actuó solo. Y entonces esto termina de transformar el fueguito de la teoría conspirativa en un absoluto incendio. Y en 1991 se estrena JFK, el peliculón de Oliver Stone, un drama judicial protagonizado por Kevin Costner, que expone otro argumento muy famoso y muy contundente a favor de la teoría conspirativa. Y este argumento se llama la bala mágica. El argumento es así: según la Comisión Warren se dispararon 3 tiros. El primero falla, el segundo le pega a Kennedy y a Connally, y el tercero es el que mata a Kennedy. Con la primera y la tercera bala estamos más o menos bien, pero la segunda causó 7 heridas que no cierran para nada. Entró en la espalda de Kennedy casi a la altura de la nuca y salió por el cuello. Después le entró en el costado de la espalda a Connally y le salió por el pecho. Después le atravesó la muñeca derecha rompiéndole el radio y se le termina alojando en el muslo izquierdo, de donde después se le cae, entre comillas, más tarde en una camilla en el hospital, sorprendentemente en excelente estado. Recuerden este dato. O sea, una misma bala hizo 7 heridas. 7. Y el recorrido es muy raro, es casi imposible para un solo tiro, según dicen los expertos. Y encima la bala se vio apenas alterada, otro fenómeno rarísimo. Y por eso se le llama a esto la bala mágica, y en teoría lo que demuestra es que se tuvieron que producir más disparos y desde ángulos diferentes. Pero además este año, 2023, cuando estamos grabando este video, el ex agente del servicio secreto Paul Landis, que estuvo presente en el asesinato ahí nomás de Kennedy cuando lo mataron, y que desde entonces estuvo como tratando de superar el trauma que eso le provocó, este año decidió romper el silencio y escribir sus memorias en un libro que publicó hace muy poquito, reforzando todavía más el argumento de la bala mágica. Landis lo que dice en este libro es que él encontró esa bala en el auto, atrás del asiento de Kennedy, y que la agarró para que no se perdiera o no se la robaran, y después la dejó en la camilla. ¿Se acuerdan la de la bala que se le cae del muslo a Connally? Bueno, esta. Y que después, cuando la Comisión Warren hizo su investigación, pasó a ser la evidencia CE-399, la famosa bala mágica. O sea que según este señor, esa bala no se le cayó del muslo a nadie. Probablemente haya venido de otro disparo y entonces no fueron solamente 3. Es decir, el reporte tiene más agujeros que el propio gobernador Connally. Sobrevivió, chicos, se puede hacer chiste. No es humor negro, es humor gris a lo sumo. Y otra cosa que inflama las teorías conspirativas, y ahora ya nos metemos de lleno en las teorías conspirativas en un toque, además de estas incongruencias en el reporte de la Comisión Warren, fue la autopsia. La hicieron en el Hospital Naval Bethesda en Maryland la misma noche del 22 de noviembre y supuestamente fue súper desprolija porque la Casa Blanca y los familiares de Kennedy apuraban a los médicos para resolver el asunto rápido y quizás con la menor cantidad de descubrimientos posibles. De hecho, muchos investigadores consideran a la autopsia como el aspecto más defectuoso de toda la investigación, porque no se sacaron muchas fotos para el registro, no se determinó con exactitud los puntos de entrada y salida de las balas, ni tampoco los ángulos de disparo en relación a las heridas y el eje del cuerpo, tampoco diseccionaron ni la espalda ni el cuello de Kennedy, y hasta se dijo que los 2 médicos que llevaron adelante el procedimiento como que no tenían suficiente experiencia. Pero lo más raro de todo esto vino después, porque durante la autopsia le sacaron el cerebro y lo guardaron primero en la Casa Blanca y después en los archivos nacionales, pero 3 años después desapareció. Esto no es teoría conspirativa ni un invento de los medios, ¿eh? Oficialmente el cerebro de JFK se desvaneció. No se sabe bien por qué, pero se imaginarán que esto alimenta todavía más la conspiranoia. Se cree que lo hicieron desaparecer porque las heridas del cerebro revelaban que Kennedy recibió el tiro fatal desde el frente y no desde atrás, confirmando la teoría del segundo tirador que ya comentamos. En un libro, el historiador norteamericano James Swanson dijo que el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, se lo llevó para asegurarse de que las enfermedades que tenía John no se hicieran públicas y entonces así proteger su reputación, porque supuestamente tenía problemas digestivos, osteoporosis, artritis, varios síntomas relacionados con el abuso de medicaciones, entre ellas esteroides y algunas cosas más, de lo cual nada está comprobado, por supuesto. Lo único que se sabe de todo esto con seguridad es que el cerebro
cerebro del 35º presidente de los Estados Unidos, víctima de un asesinato controversial, desapareció de los archivos nacionales. Y me olvidé de dónde lo puse, es una excusa que es poco creíble. Y con todos estos argumentos es donde empiezan a aparecer las teorías que contradicen a la de un solo tirador. La primera que vamos a ver es bastante fumona, pero anda a saber, que dice que hubo un segundo JFK y está relacionada con lo de la autopsia. ¿Cómo es esto? Bueno, parece ser que había un oficial de policía de apellido Tippit que era tan parecido a Kennedy que de hecho sus propios compañeros le pusieron de apodo JFK. Oficial de policía que justo es del mismo lugar en donde lo asesinan a JFK. Cuando lo matan a Kennedy lo llaman por radio porque estaba en servicio para que se acerque al lugar de los hechos, se cruza con Oswald, intercambia unas palabras y Oswald lo mata. Sí, el mismo Oswald, después de matar a Kennedy, mata a un chabón que es igual a Kennedy. Y la teoría dice que lo metieron para que le hagan la autopsia a él y no a JFK, y que hay testigos que dicen que no se parecía en nada al presidente este tipo, como que los que le estaban por hacer la autopsia decían como este no es JFK, y otros que decían eso no digan nada, y que esto confirmaría de que hay un complot alrededor. Esa es la primera de todas las teorías, muy fumona. Otra teoría sugiere que fue porque la familia Rothschild controla la Reserva Federal de Estados Unidos y que Kennedy trató de sacarle ese monopolio. Supuestamente otros presidentes como Lincoln o Jackson también intentaron hacerlo, también intentaron oponerse, y a Lincoln lo asesinaron y a Jackson intentaron asesinarlo. No lo lograron, pero lo intentaron asesinar. Otra teoría dice que quien estuvo detrás del asesinato de Kennedy fue el vicepresidente de ese momento, Lyndon Johnson, porque obvio, después del asesinato fue nombrado presidente, o sea, fue como el máximo beneficiado. Muy House of Cards, todo. Además estaba el rumor de que Kennedy lo iba a sacar de la fórmula para las elecciones de 1964, o sea, para las siguientes, para la reelección, digamos, porque lo estaban investigando por varias cosas, tipo lavado de dinero, soborno, violar contratos gubernamentales, esas cositas así, la cosa sana. Y que cuando el tipo pasa a ser presidente, justo esas investigaciones que estaban haciendo terminaron. Y a esto sumale que se decía que era medio amigo de un tipo que lo terminaron condenando por asesinato y que ese tipo tenía relación con los que mataron a Kennedy, con Oswald y demás, y que tenía relación con otro que era un magnate de Texas, que también era así como medio turbio y que tenía relación con unos francotiradores que estaban presos y que entonces los francotiradores podían haber ayudado. Bueno, cierra toda la teoría de Lyndon Johnson por ahí. Otra teoría dice que fue Nixon el artífice del asesinato, que había perdido las elecciones de 1960, por poquito, como dijimos antes, y que no quería que Kennedy ganara de nuevo, porque si Kennedy ganaba de nuevo, después de Kennedy podía apoyar al hermano, a Robert Kennedy, Bobby para los amigos, que era fiscal general de Estados Unidos, y que entonces si Bobby Kennedy se presentaba en 1968 y después volvía a reelegirse en 1972, clavaban 4 presidencias de Kennedy juntas, y que capaz después en el 76 volvía JFK, entonces como que no terminaba jamás, y bueno, dijo no, pumba. Esa es otra teoría. Otra teoría más, esta por supuesto no podía faltar, dice que fue la CIA, porque viste que ante cualquier cosa que sucede en el mundo hay una teoría que dice que atrás de eso está la CIA. Yo no digo eso, señora CIA, yo estoy... No, el mensajero no, yo estoy presentando teorías, por la duda, ¿viste? Bueno, aparentemente Kennedy quería disolver la CIA, ya había tenido bardos, además la CIA estaba acusada de estar detrás de los asesinatos de un par de jefes de Estado, y además esta teoría de que la CIA estaba detrás de esto se refuerza porque en la caravana de Kennedy, los efectivos que iban con él del servicio secreto, los custodias, digamos, parecía como que no estaban del todo preparados y no estaba todo bien armado. De hecho, en varios lados, por ejemplo, dice que en el auto en donde iba Kennedy, por ejemplo, tenía que haber habido 2 oficiales parados detrás. De hecho, el auto estaba preparado para que fueran 2 oficiales parados para hacer tipo escudo humano, para que nadie le pueda disparar desde atrás, justamente, que fue lo que sucedió. Y que el auto de Kennedy iba adelante de todo en la caravana y que nunca tiene que ir adelante en la caravana, siempre tiene que ir un auto adelante, justamente lo mismo, para que nadie le pueda disparar desde adelante. Ese auto tampoco estaba, y así. Y a la CIA se la relaciona dentro de esto con varias opciones. Una es con un grupo de exiliados cubanos anticastristas que, por ejemplo, habían participado en el incidente de Bahía de Cochinos y que, bueno, estarían en complot. Y si no, con la mafia, o sea, la CIA y la mafia juntas, que aparentemente la mafia estaba enojada porque el hermano Bobby, que era el fiscal general, le venía haciendo demasiados juicios por los delitos de la mafia, justamente. Otra teoría más dice que fue el gobierno israelí porque no les gustaba que Kennedy estuviera en contra de su programa nuclear secreto, que obviamente no era tan secreto, ¿no? Porque si Kennedy sabía de su existencia ya no era tan secreto, pero bueno, estaba en contra, aparentemente, y no les gustaba. En esta teoría aparece Lyndon Johnson ahí también medio involucrado, como el Lyndon Johnson estaba todo bien, y hay un ex técnico nuclear israelí llamado Mordecai Vanunu, que en 1986 le dijo al diario británico The Sunday Times que israelí tenía ese programa de armas nucleares y que esto había sucedido posta. Después de que dijo eso, lo arrestaron, lo mandaron preso, le dieron un montón de años de cárcel, salió en 2004, y cuando salió en 2004 dijo que el asesinato había sido culpa de Israel. Lo
agarrados y lo volvieron a meter preso. Y la séptima y última teoría que vamos a mencionar hoy habla de un personaje misterioso, el hombre del paraguas. ¿Quién es el hombre del paraguas? Bueno, en un video que grabó Abraham Zapruder, que es una cinta que es como la más clara del asesinato de Kennedy, este señor Abraham Zapruder justo estaba filmando la caravana y nada, por ende terminó filmando el asesinato de Kennedy. Se ve en el fondo que aparece un hombre con un paraguas y llama la atención porque es un día completamente soleado y él tiene un paraguas abierto que no tendría por qué tenerlo abierto. Entonces esta teoría conspirativa dice que ese hombre, el del paraguas, lo que hacía era señales para los francotiradores, u otros dicen que el paraguas en realidad era un arma que tenía un dardo envenenado. Hay un tipo llamado Louis Steven Witt que se presentó tiempo después y dijo: yo soy el hombre del paraguas, yo soy ese tipo, y dijo que simplemente lo había llevado en modo de protesta porque el padre de JFK había apoyado al ministro inglés Chamberlain, que justo usaba normalmente un paraguas, y que ese Chamberlain había sido muy dialoguista con los nazis, entonces él estaba en contra de esto y como símbolo llevó un paraguas, bla bla bla. Y dijo: la verdad que yo estuve ahí y tuve mucha mala suerte de que pero yo estaba ahí quejándome. Bueno, muchos no le creen, obviamente muchos dicen que es todo zaraza, otros dicen que es la teoría conspirativa, otros dicen que en esa misma cinta aparece un hombre medio moreno que sería en realidad el verdadero cómplice porque tiene como una cosa en el bolsillo y no sé qué. Bueno, ahí está la teoría del hombre del paraguas. Y esas son las teorías conspirativas. La teoría oficial dice que Oswald asesinó a Kennedy y actuó solo. Pero para la mayoría del planeta este asunto sigue siendo algo medio misterioso y sigue habiendo algunos cabos que no terminan de cerrar. En 1991, como dijimos, salió la película de Oliver Stone, JFK, y despertó tanto interés que el Congreso estadounidense sancionó la JFK Records Act. Obviamente JFK no lo dicen JFK porque eso es en español, pero bueno, el resto sí. Esto fue en 1992, que obligaba al gobierno a liberar todos los archivos relacionados con el caso en un plazo de 25 años. O sea, tenían tiempo hasta el 2017. En el 2017 justamente se empezaron a liberar y hoy está el 99% de los documentos del caso abiertos al público, y la teoría oficial sigue diciendo que fue Oswald solito, pero a muchas personas no les termina de cuadrar. Y así se va este hashtag datazo sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy a 60 años del evento. Espero que les haya gustado. Pasen el video a alguna persona que crean que le puede llegar a copar. Si no, como siempre, con un like, con comentarios ya me ayudan una bocha. Los quiero un montón. Gracias por haberme acompañado este ratito. Nos vemos la próxima, gente. Chao.